Señor, como hemos cantado antes, tu presencia está aquí, Señor, y yo lo creo. Vamos a hablar de ti, Señor, vamos a hablar de cómo tú aceptas la oración de tus hijos y cómo tenemos que llegar a ti y presentarnos, Señor. Yo te pongo en esta mañana esta palabra que tú has traído para que tú nos bendigas, para que tú nos hagas conocer y nos hagas entender cómo podemos llegar a tu corazón y cómo tenemos que actuar nosotros, Padre. Espíritu Santo, muévete y haz tu ruido. En tu nombre, mi Rey. Amén. Y amén. Vivimos tiempos en los cuales algunos nos quieren hacer creer que uno y uno son tres. Vivimos tiempos en los cuales nos asustamos de lo que debería ser absolutamente normal y se convierte en un objeto de debate. Y lo natural de esta forma se asfalta como un camino hacia el pasado, hacia atrás, hacia la mentira. En definitiva, pasamos por tiempos en los que nos dicen qué es lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que creer, de las inercias, de las fuerzas de los dogmas que nos pretenden hacernos dar oído en cosas que son falsas y que las aceptamos por auténticas. Pero insistimos, son falsas, no son verdades. El mundo se está vaciando, se está aligerando, aculturando de todo. Si queremos ser normales, entre comillas, tenemos que ser, entre comillas, anormales. Si la sociedad pierde la cultura, pierde el sentido crítico, y lo peor es que lo creemos, y nos hacen ver y nos hacen creer que lo vacío es lo correcto, que la cultura, el saber, la ciencia y el conocimiento es aburrido. Hermanos, nunca nos vamos a cansar de aprender, aunque viejos y supuestamente conocedores de las grandes verdades bíblicas. Dios está siempre por encima de nuestro conocimiento. Y es por su gracia y por su misericordia que aunque se nos prohíba en esta sociedad ese pensamiento único, el cual se está implantando, se está abocando en este mundo con sus ideas y sus dogmas, el anunciar las verdades y las virtudes de Dios, la conformidad de Dios y la disconformidad de Dios acerca de cómo tenemos que actuar sus hijos, debe ser algo inusual en este nuevo Ateneo, contrario al nuevo orden de apogema, pero cercano y aceptado por Dios. Dios siempre nos va a estar enseñando, siempre nos va a estar revelando, nos ilustra en cada momento. ¿Sabes cómo? ¿Cuándo? Conforme la necesidad que cada uno vamos a tener. Y el Señor nos consuela y el Señor nos guía como hijos despreciados. Amén. Como hijos legítimos. Mira, el Señor, a pesar de lo que el mundo diga, y a pesar de lo que el mundo te diga qué es lo que tienes que pensar, y a pesar de que la sociedad te diga que va a existir un pensamiento único, a pesar de lo que toda la sociedad diga, que la cultura, que la inteligencia, que el conocimiento no vale para nada, que lo que vale son sus propias convicciones, el mundo se está vaciando y nos quieren hacer pasar por tontos, por idiotas. Pero Dios no, Dios está por encima de todo eso. Y Dios está por encima del conocimiento social y del conocimiento dogmático que la sociedad quiere implantar. Y Dios tiene sus planes, y Dios sabe cómo tiene que hacer las cosas. Y Dios sabe cómo tiene que actuar con cada uno en cada momento. Y a ti no te pasa eso en tu vida, hermano. Porque a mí sí me pasa, y me pasa continuamente. Cada vez que tengo un problema, yo tengo que recurrir al Señor. Yo no puedo recurrir a lo que la sociedad me está diciendo que tengo que pensar. Porque hay de mí. Hay de mí si tengo que aceptar lo que la sociedad me dice que tengo que pensar. Pero Dios está por encima de todo eso. El Señor siempre nos va a estar enseñando qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, cómo nos tenemos que comportar. Y la sabiduría de Dios está por encima de la sabiduría que la sociedad dice que tenemos que tener.
tal vez, hermano, no sea esta palabra para ti en este momento. A lo mejor el Señor no te va a decir a ti qué es lo que tienes que hacer ahora. Porque el Espíritu Santo no te va a traer una palabra de revelación en tu vida en este momento. A lo mejor mañana sí. A lo mejor dentro de una semana, si escuchas o ves este vídeo, lo recuerdas o tienes alguna situación y dices, voy a recordar la predicación del hermano Pedro que fue fantástica. O te digo una cosa, hermano, hermana, a lo mejor el Señor sí te trae esta palabra en esta mañana para ti. A lo mejor te la trae para ti. Vamos a leerla. Antes, la iglesia participaba cuando se leía un texto. Recuerdo que cuando estaba mi hermano aquí, decía, teníamos que leer todos juntos. Entre mi hermano y yo no cargábamos el capítulo entero, no dejábamos a nadie hablar, ni leer. Empezaba uno, seguía yo, ¿sabes? Seguía yo. Ahora vamos a leer todos y cada uno una porción de la Biblia. Como quiera, no hace falta hacerlo por orden. Pero sí pido que sea una continuidad, porque necesito que todos entendamos este pasaje. Amén. Y lo vais a leer todo. Yo no, porque yo estoy harto ya de leerlo. Yo voy a leer el primer versículo, ¿vale? Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 hasta el final. No te asustes, hermano, no te estoy diciendo que leas hasta Apocalipsis 22, 21. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 28. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, No, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella.
Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedía a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró. Amén. Luego sigue la canción que hemos cantado. El cántico de Ana, ¿no? Mi corazón se regocija en el Señor. Qué buena actitud, ¿verdad? Qué buena preponderancia. Si te digo que Dios no mira esa preponderancia, que Dios no mira lo que uno es capaz de hacer o es incapaz o lo que quiere, Dios no mira eso. Dios se fijó en la actitud que tuvo Ana. Varios personajes bíblicos lo encontramos con este tipo de actitud. Lot tuvo una actitud cercana a Dios. Gedeón tuvo una actitud también que agradó a Dios con los dichos de su boca. Podríamos seguir así, pero nos centramos en Ana. Porque ella tenía una actitud que en un momento estalló en una abrumadora convicción delante de Dios. Ana estalló. Ana llegó un momento en el que dijo, ya no puedo más con lo que me está cayendo por culpa de Penina, la que me está dando esta mujer todos los años. Cada vez que yo subo, cada vez que venimos a presentar ofrendas, esta mujer no me deja vivir. Encima todo el día, todo el año, dale, que tú eres infértil y yo soy fértil. Chínchate. Y eso es por decir las palabras más bonitas que se puede decir. ¿Qué no le diría Ana? ¿Qué no le diría Penina a Ana en secreto? ¿Tú te imaginas? Que venga un hermano y que con muy buenas palabritas y con muchas verdades te recuerde la verdad y la cruda realidad de lo mal que tú lo estás pasando. Porque tú lo estás pasando mal, ¿verdad? Y mete el dedo en la llaga. Y ahí, a hurgar. Y muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Vienen hermanos, hermanas, hermanitos, hermanitas, muy espirituales, a decirnos qué situación tenemos y por qué estamos así. Llega un momento en que esa mentira tan acusada, tan insistente, ¿cómo se dice? Cuando una mentira se repite muchas veces, se convierte en una realidad, ¿no? Muchas veces creemos historias que no son correctas. La frase esa típica del periodismo dice, no permita que una verdadera historia te estropee una falsa historia. Pues esto es lo que pasaba aquí. Muchas veces el diablo viene a decirte lo mal que estás delante del Señor por culpa de tu pecado, por culpa de cómo te sientes, de cómo te encuentras, de lo que te está pasando, de lo que eres. Y te refleja esa verdad. ¿No te pasa eso? Que tú miras alrededor y tú dices que todo lo que tengo está malo. El diablo se burla de mí. El diablo quiere pisotearme, quiere quitarme las promesas que yo tengo de parte de Dios. En parte tenemos que hacer como hacía Abraham.
Abraham, cuando se le prometió el hijo, visualizó que iba a tener el hijo y creyó contra la fe, en fe, de que tendría esa resolución de la promesa. Tendría a su hijo. Y luchó y peleó por eso. Cuando tenemos las promesas de Dios en nosotros, nos hace ver su verdad antes que llegue la bendición. Cuando tú tienes una promesa del Señor y viene las circunstancias de la vida, vamos a llamarla así, por no decir que el diablo usa lo que no te puedes ni imaginar para recordarte la condición que tienes, cuando tú tienes esa promesa de Dios, Dios te va a hacer ver la promesa antes de que llegue, para que la vayas disfrutando, para que la vayas saboreando. Y eso fue lo que hizo Abraham también. Empezó a disfrutar de lo que Dios le había dicho. Primero, con su hijo. Y años más tarde, cuando se le presenta a Dios y le dice, el año que viene concebirá. Dice, pero si mi mujer tiene 90 años, el año que viene concebirá, no te preocupes. Ya me encargo yo, tú no. Y el Señor hizo su obra. Cuando estamos enfocados en que Dios nos va a ayudar y que Dios va a hacer todo lo imposible por nosotros, entonces estamos pasando por el buen camino. Cuando creemos eso. Es cuando nos afianzamos en la fe y creemos. ¿A quién queremos? ¿A qué queremos? Perdón. ¿A qué tenemos que creer? ¿Tenemos que creer a la promesa o al dador de la promesa? Mira qué fácil. ¿Tú a quién creerías? ¿Creerías a la promesa que Dios te ha dicho que te va a dar? ¿O vas a creer al que te da la promesa? Al que te da la promesa tienes que creer. Porque Él dice, ¿habrá algo difícil para mí? ¿Tú sabes que lo dice la Biblia? ¿De verdad lo sabes que dice la Biblia? ¿Habrá algo difícil para mí? ¿Habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. Él dice que no. Que pase lo que pase, que dure lo que dure la situación que estamos pasando. Debemos seguir creyéndole a Él. A pesar de lo que estemos pasando. Vuelvo a recordar el ejemplo de Abraham. Creyó esperanza contra esperanza, ¿verdad? Y hay que hacer como hizo Ana. Decirle, Señor, he aquí mi alma. Aquí te presento mi alma. Aquí te presento lo que yo necesito. Lo que realmente está angustiada mi vida. Y hablamos de actitud, de la actitud de presentarse con un corazón sincero delante de Dios. Porque a Dios no le impresiona nada de lo que nosotros seamos capaces de hacer, pero sí le impresiona que tengamos un corazón sincero para presentarnos delante de Él. Eso sí le impresiona a Dios. Penina siempre estaba detrás de ella, mortificándola, hasta que Ana tomó la decisión de presentarse delante del Señor. Y le dijo, si tú me das el hijo, yo te lo dedico, punto. Se acabó la discusión, Señor, yo hago un pacto contigo, si tú me lo das, yo te lo doy. Pero yo ya me voy a sentir realizada. Dios lo escuchó. Por eso es bueno tener un corazón sincero y arrepentido delante de la presencia de Dios. Porque es cuando mostramos lo que hay en nuestro interior. ¿Tú lo crees? Porque si tú empiezas a creer ya esta pequeña porción, vas a seguir entendiendo otras cosas que vienen más adelante, que son importantes. Y más espesa también. Cuando entendemos que no dependemos de nada más que de Dios. Cuando entendamos que no vamos a depender de nadie excepto de Dios. Porque Penina tenía la vida resuelta. Penina era una mujer fértil, parece ser muy fértil,
que no dependía de Dios. Se llegaba a Elcana, tenía niños, sin problema ninguno. Pero Ana no. Ana tenía ese problema, tenía esa dificultad. Dios no le permitía tener hijos. No es que Dios no quisiera, Dios no le permitió tener hijos. Hasta que Ana entendió que su dependencia no era de Elcana. Hasta que entendió que su supervivencia emocional, sentimental, espiritual, social, no depende de las cosas que tenemos a nuestro alcance, de las cosas que yo puedo manipular, de las cosas que yo puedo trastornar, de las que yo puedo acceder. Nuestra dependencia depende de Dios, en todo. A pesar de que yo pueda manipular, extrapolar, mover, quitar, siempre vamos a depender de Dios. Y es mejor depender de Dios que no de las circunstancias que nosotros podemos acceder. Nuestra dependencia siempre tiene que ser de Dios, a pesar de lo que en nuestra mano esté, poderlas modificar. Siempre hay que ir delante de la presencia de Dios y decirle, por aquí o por aquí. Señor, por la derecha o por la izquierda. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Ahora o después? Eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque Dios valora cuando Él es importante para ti. Porque Dios valora cada vez que tú llegas y le preguntas. Porque Dios valora la intención que en nosotros hay, la actitud que en nosotros hay de llegar ante Él. Dios valora eso. Dios valoró a Ana y la escuchó. Y le respondió. Porque ella oró a Dios y ella cambió una actitud que podía ser ir en contra de Ana, de la sociedad, de Elcana, de cualquier cosa. Pero no lo hizo. Dependió de Dios y fue a Dios a pedirle el favor. Ana fue a pedirle lo imposible al que lo podía hacer posible. Muchas veces nosotros tenemos que buscar al Dios de lo imposible, de lo posible, para que nos resuelva nuestro imposible. Ana hizo una cosa, Ana hizo un voto. Y esto es así. ¿Uno puede hacer un voto? Ella estaba segura que si le hablaba al Señor y le pedía al Señor y hacía un voto con Él, pero eso significa que nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermano. Significa que tenemos que hacer un trueque con el Señor. ¿Pensáis que a Dios se le puede chantajear? ¿Se le puede comprar? Si tú me das esto, entonces yo te doy lo otro. No hay en ningún sitio de la Biblia que Dios exija un voto por algo que Él te ofrece cuando tú le pides. No lo encuentro. Pero es muy humano querer ser agradecido. Y existen los votos, hermano, en la palabra. Existen los votos. Existe cuando uno se compromete con el Señor, pide algo y Él quiere sacar de su corazón para agradecerle. Eso es un voto. Y hay varios ejemplos de votos. Os voy a poner 2 ejemplos reales. No son de España, pero son reales porque me lo contaron de primera persona. Una comida, muchos hermanos,
Y salta un hermano y dice, tengo una necesidad, tengo que vender la casa y no estoy seguro de cómo hacer. Y le llega un profeta y le dice, vas a vender la casa y la vas a vender por 6 millones de dólares. Siempre, por 6 millones de dólares voy a vender yo mi casa. El Señor te dice que tú la vas a vender por 6 millones de dólares. Vale, hermano, no te preocupes. Si es así, el diezmo te lo doy. Se comprometió. El vecino de al lado era de Pirelli, la marca de neumáticos Pirelli. El hombre le fue bien, necesitaba más espacio. ¿Adivináis qué fue lo primero que pensó? Le preguntó, ¿lo vende? Le dijo que sí, que cuánto pide. Pido 6 millones, no te preocupes, mañana vamos al notario y te pongo encima de la mesa los 6 millones. Lo vendió por 6 millones, hermano. El hombre gozo y contento de alegría, se compró otro piso, se cambió, hizo lo que tenía que hacer, pero no dio el 10. Al poco tiempo, su casa se incendió. ¿Sabéis dónde estaba el resto de los 6 millones de dólares? En la casa. Él se comprometió con los dichos de su boca. Y Dios guarda la palabra. Había otro hermano en otra iglesia en el cual estaba sentado en medio del gentío, del populacho de la iglesia y en medio. Y este mismo hermano profeta paró la predicación y le dijo, hermano, sí, tú. El Señor me dice que dentro de poco vas a tener la furgoneta 4x4 ranchera que tú le has pedido. El hombre empezó a llorar como un niño chico. Todos los hermanos se estaban riendo. El hombre era chatarrero. Pero chatarrero de ir por las calles como nosotros lo conocemos. La mujer fue un día a comprar, le dieron un boleto. Nunca compraba la mujer en ese sitio, nunca se gastaba tanto dinero. Se gastó 20 euros, le dieron un boleto. Decía que era una bola gigantesca donde había 4 o 5 millones de boletos. ¿Os imagináis el final? El hombre le había hecho un voto al Señor. Le dijo, si tú me concedes la furgoneta, yo la voy a poner a tu disposición. Y me comprometo a llevar a todos los hermanos mayores que le cuesten trabajo asistir a la iglesia. Hermano, aún sigue siendo un hombre feliz con su furgoneta, con su trabajo y desarrollado en el ministerio, trayendo y llevando a hermanitos. Qué diferencia, ¿verdad? ¿Y sabes por qué pasa esto? No pasa por casualidad. No pasa porque tenga que pasar. No pasa porque a uno le ha ido bien y ha tenido suerte y a otro le ha ido mal y ha tenido muy mala suerte y le ha salido ardiendo la casa. ¿Tú puedes pensar eso? Sí, lo puedes pensar. Pero eso es verdad. Sí, es verdad. Es verdad lo que dice la Biblia. Deuteronomio 23, 21. Léelo, hermano, te vas a asombrar. Ahora entenderás la importancia de hacer los votos. Deuteronomio 23, 21. ¡Wow! Eclesiastés 5, del 3 al 7.
¿Puedes hacer votos? Sí, puedes hacer votos, claro que sí. ¿Quieres ser agradecido con el Señor? Sé agradecido con el Señor. Pero ¿por qué vas a permitir que un voto no cumplido con los dichos de tu boca, Dios se enfade contigo por culpa de tu voz y hagas perder la bendición? Ana hizo un voto. Y es importante cumplir el voto. ¿Se puede hacer los votos? Se puede hacer. ¿Considera Dios importante el voto? Lo considera justo. Porque entiende la obra de agradecimiento personal. Pero mira, hermano, en ningún sitio de la Biblia Dios te pide que hagas un voto por una promesa que Dios te da. Es un acto personal e intransferible. Es como si fuera una tarjeta de crédito. Es mía y yo la uso así, de esta forma. Y Dios te lo va a conceder. Le des el voto o no le des el voto. Pero si le das el voto, tengamos cuidado, hermano, porque muchas veces pasan cosas como Ananías y Zafira. ¿Os acordáis, no? Ahí lo dejo. ¿Cuándo nos enfadamos con Dios? Arrea. ¿Tú crees que Ana estaría enfadada con Dios? Puede ser. ¿O no? Tú ponte en el papel de Ana. Tú ponte en el papel de una necesidad personal que tiene delante de Dios y que no viene. Y que encima que no viene te están recordando continuamente lo malamente que tú lo estás pasando y lo malamente que tú lo vas a seguir pasando. Porque esto no se queda aquí. Esto se hincha y se pone morado encima. Y que cuanto más pase el tiempo, menos posibilidades va a tener para que pueda ser madre. Y más penina va a estar encima tuya. ¿Tú crees que no es para estar enfadado con Dios? Señor, que tú sabes que tengo una necesidad y que no viene esta necesidad. Y que tú no me la concedes y que en tu palabra dice que me la tiene que dar y que no la veo. ¿Te puedes enfadar con Dios? Claro que te puedes enfadar con Dios. ¿Sabes una cosa? Es bueno enfadarse con Dios. Lo que no es bueno es ir en contra de la voluntad de Dios. Lo que no es bueno es ir en contra de la persona de Dios. No nos podemos rebelar contra Dios, pero sí nos rebelamos contra las circunstancias que tenemos alrededor. Contra el hermanito, la hermanita que siempre me está pinchando ahí. Contra el otro que no deja nada más que darme pulladita. Contra mi jefe, contra lo que tú necesites, lo que tú estés pasando. ¿Te puedes enojar con Dios? Sí, mira, Señor, ya estoy cansado de esto. ¿Por qué no? Hermano, ¿qué oración más sincera es cuando tú estás enfadado con Dios y sacas todo lo que tienes dentro de ti y se lo expones a Dios? Sin faltarle, claro. Es una actitud, hermano. ¿Por qué no? ¿Que te acerca a Dios? Te puede acercar a Dios. Te puede acercar a esa convicción de la realidad que tú necesitas con Dios. De que tú estás pasando mal y que tú no entiendes por qué en su palabra dice que sí y en tu vida es que no. Busca al Señor y exponle, tu palabra dice esto y yo no lo veo en mí. Tú me dijiste y yo no lo veo y yo lo necesito. Y necesito que lo traiga. Había un profeta, Jonás. ¿Os acordáis, no? El que se lo tragó el pez. ¿Sabéis cuándo salió de la boca del pez, del estómago? Yo te lo digo. Jonás 2, del 9 al 10. Y dice Jonás, mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y el versículo 10 dice, y mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás en tierra. ¡Wow! ¿Cuándo lo hizo? Cuando dijo, pagaré mis votos. He intentado encontrar qué voto era, no lo pone. No lo pone, pero en algún momento Jonás tuvo que hacer un voto con Dios. Y a pesar de que Jonás quería modificar a Dios, decirle a Dios cómo tenía que hacer las cosas, porque Dios lo mandó a Nínive,
a decirle que se arrepintiera. Una ciudad que de verdad que sí era como Sevilla en Semana Santa y en feria. Todo era orgullo, todo era malo, todo era descomunal. Y lo manda allí. Y Jonás, en su criterio, decía, sí, hombre, esta gente se van a salvar, ¿por qué? Porque se lo merecen, pues no voy. Y Dios lo trató. Y Dios quería hacer de un Dios a su imagen, a su semejanza, a su forma, a su conveniencia. Mira, no, Dios, tú tienes que ser justiciero, lo tienes que... Pero no era la voluntad de Dios. Nosotros no somos el alfarero es Dios. Y siempre que el Dios hace una obra en nosotros, aunque parezca que no es verdadera, que no es real, que no es convincente, que no es el momento, Dios siempre está haciendo una buena obra en nosotros, hermanos. Siempre está haciendo una buena obra en nosotros. Por más que nosotros pensemos que no la está haciendo. Por más que pensemos que el tiempo se está terminando, se está acabando, se está yendo. Por más que nosotros pensemos eso, Dios siempre está haciendo una buena obra en nosotros. Para que al final de esa buena obra pase lo que dice en Proverbios 13:12, que dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Amén. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¡Wow! Árbol de vida es el deseo cumplido. Míralo, árbol de vida, el deseo cumplido. Que tu deseo se cumpla porque tú ves que Dios te ha cumplido ese deseo. Pasamos de tener ese corazón duro, arraigado, resentido, endurecido, en contra de Dios, a lo que dice Hebreo, ¿no? Cuando dice, pero cuando Dios te habla, es como una espada de doble filo que penetra en el corazón y te parte el alma y los tuétanos. Y ahí, hermano, ya te reblandece y te vienes abajo y no tienes más remedio que decir, Dios es mi pastor. La disposición aceptable a Dios, hermano. Una buena actitud delante de Dios es lo que nos va a hacer mantenernos en pie permanentemente, igual que hizo Ana. Ana cuando se levantó de una forma normal. No hubo ningún trueno que salió y cayó sobre ella. No pasó nada. La pusieron por borracha. Y cuando la mujer se lo explicó al sacerdote, le dice, bueno, venga, vale, pues vete a tu casa y que Dios te conceda lo que tú has pedido. Ya está, hermano, no pasó nada más. Pero sí pasó que al año siguiente ella tenía a la criatura en los brazos. ¿Dios escuchó? Pues sí. Sí. Tenemos que dejar de tener esa quejabanza. La quejabanza, entre dos aguas, ¿no? Estoy triste, pero necesito de Dios, pero sigo estando triste porque no veo, porque... No, tengamos esa convicción de que si nos acercamos al trono de gracia, Dios te va a escuchar. Pero te digo una cosa, hay que tener mucho cuidado, hermano. Porque es que Dios te puede escuchar y te puede conceder la petición que tú necesitas, la necesidad que tú tienes, económica, espiritual, material, física, emocional, lo que tú necesites, Dios está ahí. Solo hace falta que nos acerquemos a ese trono blanco, a ese trono de Dios, porque Él está ahí. Y cuando te acercas y cuando te presentas delante de Dios y cuando les pones tus necesidades más con el corazón que con los labios, me resulta muy sano ese salmo que dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso,
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Eso es lo que consigue cuando llegamos a la presencia del Señor, les ponemos nuestras necesidades y Dios actúa. Amén. Ponte delante de la presencia de Dios. No depende, hermano, te voy a decir una cosa, no depende de que nadie ore por ti. No depende de que tenga que venir alguien, un profeta, un ministerio, un apóstol, no depende de eso. Depende de que tú llegues al corazón íntimo de Dios. Solamente eso. Una cosa es solo el ministerio, otra cosa es tu vida personal delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús, cuando murió en la cruz del Calvario, se rasgó el velo. ¿Os acordáis? ¿A que sí? Cuando se rasgó el velo, ya cualquier persona podía entrar en el lugar santísimo donde nadie podía entrar porque el que entraba moría si no era el sumo sacerdote. Y ahí es donde podemos entrar por medio de la muerte del Señor Jesús. Cuando tenemos ese corazón agradecido, ese corazón renovado, cuando llegamos firmemente delante de la presencia de Dios sin titubeos, sin quejanza, y les pones tu necesidad. Ahí Dios te hace sentar como en pies de cierva. Dios está atento a tu corazón. Dios está atento a tu oración. Yo te invito a que cierres los ojos y busca durante un momentito el rostro del Señor. Y te invito a que piense, que medite cuál es la necesidad real que hay en tu vida. Si no la hay, pues da gracias a Dios de que Dios te tiene mantenido, que Dios te tiene sustentado. Pero recuerda que cuando realmente necesites estar en la presencia de Dios para pedirle lo que tú necesitas, Él está esperándote. Piensa en tu vida, hermano, en este momento. Busca al Señor y recuerda y medita qué es lo que realmente hay de necesidad en ti. Cuando llegue el momento apropiado, háblale con el corazón en vez de con los labios y exponle tus necesidades. Y el Señor, te seguro, te va a poner sobre peña y va a enderezar tus pasos. Bendito Señor, yo te doy gracias, te doy la honra, la gloria. Yo te ruego, Espíritu Santo, que esta palabra penetre en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestras retinas, Señor, para que en el momento apropiado podamos usarla, podamos llegar al trono de tu gracia y pedirte consuelo y ayuda. Y sabemos que por medio de tu Santo Espíritu tú nos vas a dar el oportuno socorro, porque tu obra es perfecta, Señor, y tú todo lo haces bien, y lo tienes organizado de tal forma, Señor, que toda nuestra vida está delante de ti, y que tú, por tu gracia, por tu misericordia, haces posible que recibamos la bendición inmerecida tuya. Y así nosotros lo aceptamos, Padre. Gracias por tu amor, por tu paciencia, por tu bondad, por aceptarnos, Señor, cuando nosotros mismos ni nos aceptamos a nosotros mismos. Tú estás ahí como Padre. Como Padre. Ayúdanos y consuélanos, Señor, en los momentos de debilidad, Padre. En tu nombre, mi Rey. Y Espíritu Santo, haz tu ruido. Amén y amén.